Bueno, la idea de esta lección es enfatizar o más bien estudiar específicamente las estructuras del primer tipo, que son las selectivas, y entre las selectivas vamos a ver varias combinaciones posibles de ellas. Entonces la primera es el if. Entonces el if lo que hace es ejecutar una serie de resultados si el resultado de la pregunta lógica es verdadero. Entonces hay un término aquí importante que es pregunta lógica, y eso hace referencia a una condición. Así como cuando vimos el diagrama en donde estaba el rombo y eso hacía una pregunta, aquí pues en el código nosotros hacemos esa pregunta también dentro del if. ¿En dónde se hace? Se hace específicamente dentro de los paréntesis. Entonces la estructura es muy simple, tiene un prefijo que es if, siempre en minúscula, tiene un paréntesis, dos paréntesis, ¿sí? Y dentro de esos paréntesis va la condición, que es la pregunta lógica, ¿cierto? La pregunta lógica. Y también tiene un corchete de inicio, un corchete final. Entonces, los corchetes de inicio y corchete final nos dicen o nos delimitan la serie de instrucciones que van a ir acá adentro, pueden ser todas las que queremos que se ejecuten en caso de que esa condición sea verdadera. Entonces ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, recordando algunos de los ejercicios que ya hemos realizado, de los ejercicios de sesiones anteriores. Vamos a ver cómo sería un ejemplo de cómo declarar en Google Script y cómo utilizar la estructura selectiva if. Entonces recuerden que ya sabemos cómo declarar variables. En algún caso declaramos una variable que era área, que vamos a suponer que es 50. En algún momento también declaramos una variable que era resultado, y aquí el resultado va a ser el texto del área es, seguido pues del área, ¿cierto? Que en este caso es 50, entonces el resultado sería el área es 50, ¿verdad? Y luego vamos a hacer una pregunta. Si el área es mayor a 1, ¿cierto? If significa sí. Entonces, si el área es mayor a 1, se van a ejecutar las instrucciones que están acá adentro. En este caso es una sola instrucción, que es escribir en el registro resultado, y pues resultado ya sabemos que es el área es 50. Entonces, en caso de que el área sea mayor a 1, va a grabar en el registro, en los registros, el mensaje el área es 50. En caso de que sea falso, entonces él no va a entrar a esta estructura, sino que va a continuar con lo que haya aquí debajo, otra serie de instrucciones que estén debajo, y hasta que termine la función donde está este if. Obviamente el if siempre debe estar dentro de una función, al igual que las variables, al igual que las operaciones que estamos haciendo. Entonces aquí solo obviamente no pusimos toda la función que debería estar aquí, función y con el corchete de inicio y corchete del final. Solo quisimos enfatizar en la estructura, pero es necesario hacerlo dentro de la función. Otro punto bien importante que deben tener en cuenta es que al igual que cuando declaramos la función, el if no lleva punto y coma aquí al final. No lleva punto y coma acá. Entonces eso es un error común, entonces a eso no lo podemos hacer. Ya después vamos a ver, ya ahorita más adelante vamos a ver pues estos operadores, cuáles son los operadores más útiles para comparar dos valores. En este caso este operador es mayor, entonces área tiene que ser mayor a 1. Entonces resumiendo, aquí podríamos tener la estructura del if, la estructura, la sintaxis, ¿sí? Dentro del código, cada una de las partes específicas. Entonces tenemos el prefijo, que se pone también en morado, debe ir en minúscula,
los paréntesis para identificar cuál es la condición o la prueba lógica que queremos hacer, la prueba lógica que vamos a tener adentro, los corchetes de inicio, el corchete final y la serie de instrucciones que vamos a realizar.